Hemos llegado a la hora del tinto y nos vamos a tomar este café para hablar, Beatriz, sobre un tema que creo que nos compete a muchas personas. Hay personas que de pronto por tener un ingreso mayor, pues llega a tener hasta 3, 4 trabajos. Ay. Y está desplazando un poco ese tiempo de ocio que también es importante para todas las personas. Pero ¿cómo identificar que eso realmente es una pasión al trabajo o es una adicción al trabajo? Por eso está con nosotros la psicóloga de la Universidad Javeriana, Catherine Salamanca, quien nos ahondará un poco más sobre este tema. Bienvenida a la revista. Muchas gracias por la invitación. Son, me imagino, esos que llamamos workaholic, como en inglés un poco, son adictos al trabajo y a las 11 de la noche están respondiendo chats, no tienen hora de almuerzo, prefieren trabajar que compartir con su familia. Describamos un poco, Catherine, a esos adictos al trabajo. Justamente, Beatriz, tienes la razón. Workaholic es como se conoce comúnmente por la división de la palabra. Work, trabajo, y viene alcoholismo, alcoholic. Se hace la división y adictos al trabajo. ¿Por qué? Porque tiene unas características similares a la adicción al alcoholismo. Cuando se comienzan a estudiar estas personas alcohólicas, las personas que tienen mucho tiempo en el trabajo, que dejan de un lado su grupo familiar, comparten similitudes con estas personas que tienen también una adicción. Y los adictos al trabajo comúnmente se reconocen socialmente. ¿Por qué? Porque te dan un lugar de éxito, porque eres reconocido en términos económicos también, en términos de sobresalir frente a un grupo poblacional. La diferencia con las personas que tienen una adicción al trabajo es que dejan su vida familiar, su vida personal. Son personas que no tienen un hobby específico y que lo único que interesa es el trabajo como tal. Entonces sales del trabajo de una jornada laboral extensa, extenuante, y sigues pensando en el trabajo. Sigues, como tú lo decías hace un rato, enviando chats, contestando correos electrónicos, y la única necesidad en ese momento es el trabajo como tal. Muchas personas también encuentran en este trabajo no solamente el éxito, sino salir de algunos de sus problemas personales, como un refugio. Y este refugio hace que sean personas exitosas, pero que después de mucho tiempo venga también una necesidad incluso de mantenerse siempre en el trabajo, pero puede dejar de ser tan apasionado o apasionante como antes. Eso iba a preguntar exactamente, ¿existen causas que te llevan a ser un adicto al trabajo o simplemente hay personas que lo son y ya? Eso es una muy buena pregunta porque depende, no todas las personas... Como que se hace o nace o se hace. Algo así. No todas las personas que tengan una pasión por el trabajo son necesariamente adictas al trabajo, pero sí existen un tipo de personalidades que son propensas a. Entonces, las personas que son autoexigentes, que son muy competitivas, que les gusta tener un éxito, pero es su propia capacidad de éxito la que los lleva a sobresalir, son muy autoimpuestos, no solamente en términos laborales, sino en términos de personalidad. Entonces, sí podemos decir que existen ciertas personas que pueden ser más vulnerables a un tipo de acción como es el trabajo que otras. Pero las tusas también de pronto lo pueden llevar también a refugiarse en el trabajo. Justamente. Y de pronto se convierte ahí en... O cualquier otro problema. O problema, exacto. O sea, un desafío amoroso, sí, una ruptura familiar, algún quiebre, ¿no? También lo podría convertir en adicto. Es cierto, porque cuando no se sabe manejar estas vicisitudes de la vida cotidiana como una ruptura amorosa, como un duelo no resuelto, el trabajo se convierte en este lugar de refugio. Entonces no es lo mismo quedarme a las 2 de la mañana pensando en el duelo que estoy resolviendo, sino me siento al computador y envío mails y pienso en cómo desarrollar un proyecto. Entonces esto mentalmente apacigua un poco la ansiedad que estoy teniendo por el problema emocional que estoy llevando. Lo que pasa es que se van intercambiando. Se intercambian en la medida en que
en la situación emocional que no estoy desenvolviéndome muy bien, me voy un poco más al trabajo y siento un poco de alivio, pero después se convierte No, eso en ahí una está, adicción al está ahí como trabajo. atascado. Y lo que te quiero preguntar, Katherine, es que este tipo de personas que ya son adictas, pues no solo digamos que sufren, a lo mejor ellas no se dan cuenta, pero sí contagian al resto y digamos que también hay daños colaterales, porque por lo regular sus empleados o sus compañeros también sufren las consecuencias de esa adicción, porque esa persona no solo no tiene vida él, sino que también quiere que los demás no tengan vida, entonces quieren que tengan el mismo horario, quiere que le respondan a cualquier hora del día. Y eso también, digamos que pues es una consecuencia grave de ese tipo de adicción. ¿Qué pasaría con estas personas? ¿Cómo hacerles entender? ¿Cómo, digamos, empezarlas a tratar para que sean conscientes de que son adictas y que también les están haciendo daño a sus compañeros de trabajo? El nivel de autoexigencia como es tan alto, por lo general son los jefes los que tienen esta adicción al trabajo. Por lo regular, claro. Entre más responsabilidad, más adicción. Exactamente, porque también son muy perseverantes en sus objetivos. Entonces esto los lleva a tener un éxito muy importante, por tanto necesitan que el grupo de trabajo se mantenga a su mismo ritmo. Lo que pasa es que se encuentran con una barrera porque se dan cuenta que sus empleados en la mayoría de veces no responden los correos a las 2 de la mañana, ni están en un fin de semana, cuando hacen una llamada telefónica, por poner un ejemplo muy básico. Sí. Es importante ponerles límite. ¿Para qué? El nivel de conciencia de estas personas que son adictas al trabajo no es muy alto. Ellos lo ven como algo completamente normal, como una pasión, como un lugar para cumplir una meta y ya está. El poder ponerle un límite es importante para que ellos digan, bueno, algo está sucediendo acá. Claro. También un cambio importante es el goce con la familia, el disfrute con amigos, los hobbies que antes se hacían y ya no se tienen tanto. Si los familiares incluso ven que no se está compartiendo con hijos, reuniones familiares, vacaciones, por ejemplo, es importante denunciárselos para que pueda existir un nivel de conciencia en estas personas. Un aspecto también muy importante es el hecho de los trastornos psicológicos que pueden venir después de tener una adicción al trabajo. ¿Qué pasa? Y es, si no me contestan, hay una ansiedad, hay una tristeza que luego se puede convertir en depresión, que luego se puede convertir en una baja autoestima, por ejemplo, en una necesidad de aprobación, en un no alcanzar las metas, y desarrollan unos trastornos mentales un poco más altos que son más difíciles de sobrellevar. Claro. Katherine, y no solamente trastornos mentales, sino también en la salud, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias y las enfermedades que pueden llegar a padecer estas personas adictas al trabajo? Hablamos de términos como un estrés severo, por ejemplo, comienzan desde migrañas, desde una fatiga crónica, ¿por qué? Porque el cuerpo está diseñado a tener cierto tipo de horas en donde somos productivos, pero ya llega un momento en que necesitamos descansar. Si estoy aprovechando ese descanso para trabajar, el cuerpo necesaria y naturalmente se va a cansar. Entonces, esta fatiga crónica puede llevar incluso a desarrollar problemas cerebrales, cerebrovasculares. Estamos hablando, por ejemplo, de un infarto, de una hipertensión arterial. Estamos hablando también de problemas emocionales, como ya dijimos, ansiedad, depresión o tristeza, muchas enfermedades psicosomáticas, psoriasis, el ritmo, por ejemplo, en el ejercicio no sigue siendo igual. Entonces, si las personas se preguntan, bueno, ¿será que tengo una adicción al trabajo? Un punto de encuentro importante y fundamental es el cuerpo. El cuerpo comienza a hablar. Cuando me enfermo más de lo que me debería enfermar, ahí hay una alerta y efectivamente tenemos que prestarle un poco de atención. ¿Cuáles serían esos signos de alarma, Katherine, para las personas que de pronto ya están tomando conciencia al respecto? Dice, lo que está diciendo ella, yo lo hago. Ay, lo de los mails, yo también. Lo del celular, también. Digamos que esos son un poco de características que pueden definir a un adicto al trabajo. ¿Cómo detectarlas y qué hacer al respecto? ¿Cuáles serían las recomendaciones para tener un balance en la vida, un equilibrio que no le permita a uno caer en ese tipo de adicción al trabajo? El más importante es el tiempo y la frecuencia con la que se está haciendo. Es decir, ¿qué tiempo le debería yo dedicar a mi trabajo y qué tiempo le dedico?
Si cumplo los objetivos que me estoy proponiendo en el tiempo que me siento frente al computador, en donde tengo unas reuniones, o necesito un tiempo adicional. Si este tiempo adicional supera la mitad de mi jornada laboral, ya estoy teniendo una adicción al trabajo. Si adicionalmente no estoy compartiendo con mi familia, como lo decíamos anteriormente, también es un signo de alarma de workaholic, alcoholismo. Un punto también importante es el hecho de cambiar mi estado emocional, es decir, estoy un poco más irritable, exactamente, tengo un poco más de mal genio, me da rabia, aspectos que antes pasaba completamente desapercibidos o donde encontraba la solución, por ejemplo. Estos signos de alarma no se deben desconocer. Hay que hacer un alto en el camino. Existen muchas alternativas. Una de ellas primero es el ejercicio, por ejemplo, porque el ejercicio ayuda a que el cuerpo retome un equilibrio que no está. La alimentación, por ejemplo, las horas de sueño. El problema de insomnio de las personas que tienen una adicción al trabajo es muy grande. Duermen 2 o 3 horas simplemente. ¿Cuánto lo recomiendo? Porque es que hay tanto debate con respecto a eso. Hay gente que dice 8 horas, hay unas que dicen que con 6 ya está bien. ¿Hay como unas horas estipuladas para el sueño? Como de descanso. Efectivamente, hay muchos estudios que reflejan el nivel de horas y es completamente subjetivo. Digamos que hay personas que necesitan 5, que necesitan 7. La respuesta está en si duermo determinado número de horas y me despierto descansado y estoy teniendo un sueño reparador, esas son las horas que necesito. Si tengo un sueño reparador. Si por el contrario duermo 8, pero me despierto más cansado de lo que me acosté, tengo un problema efectivamente de sueño. Entonces, más allá de las horas como tal, lo más importante es la capacidad que tengo de poder descansar y de continuar mi día a día en la cotidianidad. Sin embargo, es muy curioso y las personas que son workaholic tienen un inconveniente con el sueño muy profundo porque duermen menos. El nivel de hiperactividad es mayor, entonces la actividad cerebral es muy grande. Lo curioso es que hay un cansancio físico y cerebral también muy alto, por eso la fatiga crónica que enunciábamos anteriormente. Es que es hay bien que tenerle complicado. cuidado. Y por eso le hablaba a Katherine y le decía sobre esas recomendaciones, porque hay que tener claro que la vida no solo es trabajo, y si bien estamos pensando en producir más, en que tenemos deudas, en que tenemos muchas responsabilidades, pues también digamos que esta es una sola vida, y como decía el filósofo Juanes, la vida es un ratico, así que no se puede desperdiciar todo en trabajo, en producir, porque también hay que tener conciencia de que tenemos otras actividades para disfrutar. La familia, por ejemplo, es importantísimo, las personas queridas, compartir es hablar, tomarse un café, mirarse a los ojos, cosa que no puede ser desde un computador hablando y contestando mails, ¿no? El objetivo es mantener un equilibrio en la vida que no es sencillo, pero justamente esa es la búsqueda. Un equilibrio frente a las metas que se tienen, frente a las prioridades. En este momento, los millennials, por ejemplo, son muy workaholics. Porque están enfocados en no tener familia o es un unifamiliar, por ejemplo, los hogares que tenemos actualmente. Entonces, el ideal es poder mantener este equilibrio sin hacerle daño a las personas que me están rodeando, pero también teniendo una salud física y mental apropiada. Además, Katherine, a veces nos cuesta entender que aprovechar esos ratos libres pues también nos va a servir para ser mucho más efectivos a la hora del trabajo. ¿Cuáles son esos beneficios de tener ratos libres de ocio y de calidad? Esto es una muy buena pregunta también, fíjate, porque las personas que son adictas al trabajo no reconocen estos momentos de ocio, los ven como inapropiados o como están perdiendo el tiempo. Entonces no le dan un lugar, incluso a las vacaciones, como decíamos anteriormente, que son tan importantes porque ayudan a tener una perspectiva diferente de las cosas, poder retomar y continuar las labores cotidianas. Esta ansiedad por querer más éxito, por querer terminar una tarea determinada, hace que el ocio no tenga ningún lugar. Espacio. Ni después de la jornada laboral, ni los fines de semana, ni un espacio más grande en unas vacaciones. Ahí se afecta a la familia, se afecta a mi propio desempeño también. Lo que pasa es que no hay un nivel de conciencia. No hay un nivel de conciencia y
son personas que tienen muy malas relaciones sociales incluso, porque no comparten con otros los gustos, por ejemplo. Además, cuando se los enuncian, si estás trabajando mucho, deberíamos salir a tomarnos un café esta noche o cenar, no, lo necesito. Tengo que cumplir con la reunión, tengo que cumplir con tal proyecto, porque no hay un nivel de conciencia necesario. Tenaz. Ahí sí le diríamos, por favor, tienen que tomar conciencia y alarmas prendidas para cuando todo esto esté pasando, porque también hay que revisarlo psicológicamente. Dicen ustedes, los expertos, que esto tiene un asidero como en el tema familiar, en que a veces tuvo de pronto patrones de carencia, tal vez fue que el papá nunca trabajó o que está imitándolo también. Bueno, hay que, me imagino, revisar un poco qué sucede allí. Katherine, por favor, me imagino que muchas personas querrán comunicarse contigo, saber más información al respecto sobre estas adicciones al trabajo. ¿Dónde se pueden comunicar? Claro que sí, me pueden escribir a Katherine con C, TH, terminado en e.salamanca@hotmail.com, o se pueden comunicar al número 315-779-7218. La diferencia con las personas que tienen una adicción al trabajo es que dejan su vida familiar, su vida personal. Son personas que no tienen un hobby específico y que lo único que interesa es el trabajo como tal. Entonces sales del trabajo de una jornada laboral extensa, extenuante, y sigues pensando en el trabajo. Sigues, como tú lo decías hace un rato, enviando chats, contestando correos. Beatriz, tienes la razón. Workaholic es como se conoce comúnmente por la división de la palabra. Work, trabajo, y viene alcoholismo, alcoholic. Se hace la división y adictos al trabajo. ¿Por qué? Porque tiene unas características similares a la adicción al alcoholismo. Cuando se comienzan a estudiar estas personas alcohólicas, las personas que tienen mucho tiempo. Por eso está con nosotros la psicóloga de la Universidad Javeriana, Katherine Salamanca, quien nos ahondará un poco más sobre este tema. Bienvenida a la revista. Muchas gracias por la invitación. Son, me imagino, esos que llamamos workaholic, como en inglés un poco, son adictos al trabajo y a las 11 de la noche están respondiendo chats, no tienen hora de almuerzo, prefieren trabajar que compartir con su familia. Describamos un poco, Katherine, a esos adictos al trabajo. Justamente. Hemos llegado a la hora del tinto y nos vamos a tomar este café para hablar, Beatriz, sobre un tema que creo que nos compete a muchas personas. Hay personas que de pronto por tener un ingreso mayor, pues llega a tener hasta 3, 4 trabajos y está desplazando un poco ese tiempo de ocio que también es importante para todas las personas. Pero ¿cómo identificar que eso realmente es una pasión al trabajo o es una adicción al trabajo? Tiempo en el trabajo, que dejan de un lado su grupo familiar, comparten similitudes con estas personas que tienen también una adicción. Y los adictos al trabajo comúnmente se reconocen socialmente. ¿Por qué? Porque te dan un lugar de éxito, porque eres reconocido en términos económicos también, en términos de sobresalir frente a un grupo poblacional.